bienvenida al primer coloquio del departamento del año 2021. La idea es que en este coloquio tengamos una exposición más o menos al mes de diferentes temas que afecten al departamento, es decir, temas que afecten ya sea la matemática, la computación, educación, estadística. ¿Sí? Ya, sin más preámbulo, quiero dejar con ustedes a Jimena Arroyo Letelier, que nos va a hablar hoy día de métodos de extracción de información musical a gran escala. Ya. Perfecto. Gracias. Chao, chao. Gracias, Pedro. Voy a compartir pantalla. Y no, gracias por la invitación. En verdad, contenta de presentar como primera actividad como profe asistente de este año LUSACH, así que en verdad contenta de estar dando esta charla. Ya, se voy a presentar. Que si no sé, ¿ven mi mouse o no? Sí, se ve el mouse. Ah, ya, puedo ocupar como puntero. Ya. Entonces, lo que yo voy a contarles hoy día es básicamente como cuál es la área de investigación donde yo trabajo, que es como una mezcla como de computación, o sea, métodos computacionales, matemática y estadística, y que se orienta, como lo dice el título, a extraer información a partir de la música. Entonces, vamos a ver cómo qué quiere decir como información y qué entendemos por música en un contexto como matemático y computacional. Y si ojalá me alcanza el tiempo, voy a mostrarle algunos como resultados como de, no sé, que hemos tenido con otra gente estos últimos años en este. Entonces, el plan de esta presentación es, como le decía, primero como explicarle qué quiere decir como sonido de una manera concreta, como física, como de la percepción, la psicoacústica que uno tiene, como en un computador, como numéricamente, como con matemáticas, y en Music Information Retrieval, que la sigla es MIR, que es esta área que se encarga de extraer, de como su nombre lo indica, información a partir de la música. Le voy a mostrar el tipo de problemas que uno trata como de resolver en esta área, y después vamos a ver como un marco de trabajo preciso y formal en términos de modelos matemáticos y de estimadores y de optimización. Y después vamos a ver particular como una subárea, o bueno, en verdad bien transversal, que se llama el aprendizaje de representaciones, voy a explicar lo que es. Y después vamos a ver algunos, alcanzamos ojalá algunos resultados como de un trabajo de investigación reciente. Ya, entonces vamos a partir. Perdón, ay, no sé cómo hacer. Bueno, no importa, mejor. No veo yo. Bueno. Ya, bueno, básicamente, bien rápido, que el sonido como físicamente es, corresponde a una rarefacción y compresión de las partículas de un medio. Por ejemplo, puede ser, no sé, las partículas del aire o las moléculas del agua, o no sé, cuando uno pone, o las moléculas que componen, no sé, una pared, como si uno escucha como a través de una pared. Y esa rarefacción quiere decir que la presión, más o menos la distancia entre las partículas, va a aumentar o va a disminuir. Y sucede que el sonido es un fenómeno, por lo tanto, esta rarefacción y compresión va a ocurrir de manera periódica. Entonces, básicamente, si uno se para como en un punto del material o en un punto del espacio donde está mirando y ve el valor de la presión en ese punto, va a observar que hay una fluctuación periódica que es, en el tiempo, que es como lo que vemos acá. ¿Ya? Si, por ejemplo, podría ser claramente un seno o un coseno. Y algo al tiro así como súper bonito como de las ondas sonoras, bueno, de las ondas en general, es que existe algo que se llama el principio de superposición, y quiere decir que si tenemos dos sonidos distintos, estos sonidos se van a sumar como para crear un tercer sonido, no se van a anular ni se van a destruir entre sí, y eso hace que, y también, por ejemplo, yo puedo como aumentar la energía de una oscilación, y voy a tener otra oscilación, pero como de amplitud más grande, y eso hace básicamente que como el espacio de sonido tenga una estructura matemática de espacio vectorial, y que lo podamos trabajar a partir de base, y es como básicamente el origen del análisis armónico, y es algo como que nos permite, como la característica principal, yo creo que nos permite como estudiarlo matemáticamente.
y vamos a ver cómo se hace. Pero antes de eso, un pequeño resumen como, o apartado sobre cómo, qué es el sonido como perceptivamente, o sea, como cognitivamente, qué le pasa a uno cuando uno escucha un sonido. Básicamente lo que va a pasar es que esta perturbación de la presión del aire, que bueno, esta onda sonora va a llegar a nuestro oído, donde el oído hay como un pequeño hueso que se llama martillito, que se va a mover de manera como acoplada con esa oscilación, y ese movimiento se va a transmitir a un órgano que tenemos al interior del oído, que se llama la cóclea, que voy a explicar esto porque va a ser importante para después, que tiene una organización que se llama tonotópica, porque esta cóclea, que es como una lengüita que está enrollada sobre sí misma, va a responder va a como resonar con diferentes tipos de oscilaciones en diferentes lugares de ella misma. Entonces, por ejemplo, si llega un sonido grave, o sea, como con una frecuencia baja y un periodo largo, básicamente esta membrana va a resonar, pero como en su parte inferior. Y al contrario, en la parte, no, siempre digo al revés, en la parte superior. Y si llega un sonido agudo, va más bien ponerse a resonar en la parte posterior. ¿Ya? Y fisiológicamente pasa que uno es más bueno para escuchar o para diferenciar sonidos como cuando son graves que cuando son agudos. Y esto, bueno, viene como de esta estructura fisiológica que tenemos al interior de la oreja. Bueno, y después de eso, eso se transforma como una señal mecánica que se transforma en una señal nerviosa como eléctrica, que después pasa al cerebro y pasan un montón de cosas maravillosas que todavía está como muy mal comprendido, pero básicamente hay un montón de áreas distintas en el cerebro que interactúan entre sí para que uno pueda percibir sonido. Por ejemplo, no sé, escuchar música no necesariamente va a ser la misma área del cerebro que va a estar actuando si uno está escuchando un ruido de fondo o si está escuchando a alguien que está hablando o cosas así. Eso básicamente. La visión después que tenemos, como eso es lo que pasa en nuestra cabeza, pero después cuando uno quiere como trabajar numéricamente o hacer simulaciones o trabajar algorítmicamente con el audio, tiene que una representación discreta. Entonces, básicamente, porque no, físicamente es una señal continua, pero no podemos tener como señales continuas con un número infinito de valor en el computador, tenemos que tener como una memoria infinita. Entonces, lo que uno hace básicamente es tomar un muestreo de esta señal continua, que es tomar como, por ejemplo, si uno tiene un micrófono, tomar el valor de la presión del aire cada un cierto periodo de tiempo, lo podemos definir como T, y que es lo que está dibujado acá a la derecha como en el eje horizontal, y básicamente eso corresponde a hacer un muestreo con una frecuencia F. Hay otra también como discretización, que va a ser de la cual no voy a hablar, pero que es también los valores de la amplitud, que también es necesaria como para poder guardar los valores del audio en una representación numérica. ¿Ya? Entonces, básicamente cuando yo hago un registro de un sonido, me voy a encontrar con una serie de puntos temporales indexados por un índice n discreto que puede tener, no sé, una talla de usa un tamaño, no sé, por ejemplo, si mi frecuencia es de, no sé, 40.000, rápidamente nos podemos encontrar para guardar, no sé, 30 segundos de audio, nos podemos encontrar rápidamente con más de 1.000.000 de puntos o, no sé, al ojo como no sé, puede ser 2 o 3 millones de puntos. Entonces ya como que el audio tiene como una representación ya bastante poco parsimoniosa, en ese sentido. Y lo que vamos a querer hacer a partir de esta representación numérica que tenemos del audio, que es básicamente un vector gigante de puntos, en la versión discretizada de mi onda sonora, vamos a querer en esta área que se llama Music Information Retrieval responder a preguntas que son, podemos decirlo, como de un nivel bastante alto semántico, o que son, digámosle, preguntas que una persona podría hacerse o una persona podría responder acerca de un sonido y particularmente de la música. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, mi objetivo final, por ejemplo, es tener como un pequeño programa o un algoritmo
donde a partir de esta representación numérica del audio, yo voy a ser capaz, por ejemplo, de decir si un instrumento está presente o no en ese registro. Por ejemplo, si hay un violín tocando o no hay un violín tocando, si hay una conga tocando o no hay una conga tocando, o un piano. O, por ejemplo, voy a querer calcular, no sé si una canción donde hay alguien tocando piano, voy a querer calcular de manera automática todos los acordes que se van sucediendo en el tiempo. O puedo querer calcular la altura de las notas, o incluso cosas más complicadas, como por ejemplo yo puedo querer detectar si una persona que está cantando o no, y si hay una persona que está cantando, yo puedo querer, por ejemplo, tener un programa que automáticamente va a transcribir la letra de esa canción. Ya, y esos son todos ejemplos que existen y que funcionan en más o mayor medida, pero son como tareas que son objeto de estudio de esta área que se llama Music Information Retrieval. Después eso es como, esto ya como una visión como súper como de la física de lo que hay o no en una señal sonora, pero después hay preguntas como incluso más abstractas, que es, por ejemplo, determinar en qué época o en qué año, o más bien un decenio, por ejemplo, o en qué década, perdón, fue compuesta una canción. Si, por ejemplo, yo le doy un registro, no sé, un archivo MP3 con 30 segundos, y yo creo que mi programa me diga si eso fue más bien creado en los años 70, o el año 80, o el año 90. O, por ejemplo, yo quiero que el programa me diga si esa canción de 30 segundos es más bien una canción alegre o una canción triste. O si una canción como energética, o si una canción más bien calmada. Y la dificultad de eso es como que cómo paso yo básicamente de este vector, así como con 5 millones de puntos, que sabemos tener una estructura como, como armónica, a preguntas que son como bastante abstractas en cierto sentido, y que los humanos en general como que nosotros las personas podemos responderla de mayor o peor forma si somos más o menos melómanos, pero que no son así como claramente extraíbles como de este vector con números que tenemos en el computador. Y un problema súper típico también es decidir cuál es el estilo de música de un registro audio. Por ejemplo, si es rap, si es rock, si es metal o jazz o vallenato o algo así. Y es como un problema así como típico del Music Information Retrieval. Después podemos querer hacer cosas mucho más complicadas, por ejemplo, ver si dos canciones, una un cover de la otra, es un problema que también se estudia. Reconocer qué artista escribió, por ejemplo, o grabó un registro, o por ejemplo, si yo tengo varios instrumentos sonando juntos en una canción, tratar de separarlos. Si tengo un archivo audio en entrada y quiero que mi programa me devuelva, por ejemplo, 4 archivos audio, uno donde solo está la voz, solo está la batería, el bajo y la guitarra, por ejemplo. Esos son como tipo de problemas que queremos resolver. Entonces, como todo como el juego o como la tarea del Music Information Retrieval va a ser como básicamente cómo voy a pasar de este millón de puntos o 10 millones de puntos a una representación numérica que me permita contestar de estas preguntas o resolver estas preguntas de mejor manera. Entonces lo que primero que podemos hacer básicamente es devolvernos un poco a preguntarnos qué es el sonido, y ocupar ya ahora así como elementos más matemáticos, y básicamente uno tiene una señal discreta, que sabemos que viene de una señal, o sea, de un registro de una onda sonora, y podemos básicamente calcular su transformada de Fourier, y como estamos en un mundo discreto, calculamos más bien la transformada de Fourier discreta. Entonces, básicamente, a partir de mis n puntos que tenía, yo hago una proyección en lo que podemos verlo como una base ortonormada del espacio de Hilbert de L2 chico de n puntos, y a partir de eso yo voy a recuperar coeficientes, que son estos x de cada acá, que básicamente me van a decir cuán presente o no está una particular frecuencia en mi registro sonoro. Entonces básicamente es como la proyección de mi registro sonoro podemos ver como la base de seno y coseno, o de exponenciales complejas periódicas de mi espacio. Eso me da una primera representación que ya es como un poco más chica, y que es como que se ve un poco más lo que está pasando. Pero tiene un problema, que en general uno para resolver estos problemas necesita una representación que sea como localizada en el tiempo. No quiero tener solo una transformada de Fourier que me diga, bueno, están todas estas frecuencias presentes en tu señal de 30 segundos. Yo lo que quiero es tener como esa información pero localizada en el tiempo. Entonces, básicamente lo que uno hace
ahora calcular lo que se llama la transformada de Fourier de tiempo corto, o Short Time Fourier Transform en inglés. Y lo que yo básicamente voy a hacer es pescar una función pequeña con un soporte pequeño, simétrica que valga 1 en 0, por ejemplo, que le vamos a decir h, que esta ventana rojita que se ve acá, voy a pescar mi señal y voy a multiplicar por esa función, y después voy a ir corriendo como esa función cada vez, digamos, hacia la derecha en el tiempo, de manera cada vez recuperar como un pequeño pedazo de una porción de audio, ¿ya? Lo que eso básicamente corresponde es hacer la convolución de mi señal discreta X, mi registro audio con esta función ventana, y eso después yo lo voy a proyectar como en mi base de exponenciales complejas. Y la gracia de eso es que ahora cada vez que yo calculo una transformada de Fourier discreta como para un índice de tiempo particular, voy a tener la información frecuencial, pero en una porción de tiempo dada. Entonces, si hago eso como para varios pasos en el tiempo, me voy a tener como varias transformadas de Fourier discreta, y cuando yo arreglo eso en una como organización dos-dimensional como la que está acá, voy a tener una imagen donde en el eje horizontal voy a tener mis pasos de tiempo, en el eje vertical voy a tener las frecuencias presentes, y lo que se ve acá en rojo quiere decir, por ejemplo, que en este punto acá donde está bien rojo, quiere decir que en ese tiempo la frecuencia que corresponde al eje vertical tenía el coeficiente era muy alto, entonces como que la contribución de esa función periódica era bastante presente. Entonces, por ejemplo, básicamente si yo tengo no sé, un seno puro, básicamente vamos a tener como una línea así horizontal, todo rojo, y todo después azul, que quiere decir un color, un valor bajo. Entonces, cuando yo hago eso, como que ya estoy más contenta porque logro tener una representación que por lo menos es como más clara y que ya muestra más qué es lo que está pasando en realidad como en mi registro sonoro. O sea, está aquí arriba a la derecha, por ejemplo, eso se llama un espectrograma, este arreglo como dos-dimensional de tiempo y frecuencia de mi registro sonoro. Entonces, por ejemplo, lo que está acá arriba a mano derecha es un espectrograma de unas notas de piano. Se puede ver porque como que son bien rectas acá las líneas que van apareciendo, y esas básicamente son las frecuencias presentes en mi registro, y la que está abajo lo que se llama la frecuencia fundamental, que es como la frecuencia que uno escucha. Lo que está acá abajo a la izquierda es un espectrograma, pero de la voz, de alguien que está hablando, después que respira y que después habla de nuevo, y básicamente se ve que las líneas como que se mueven así, porque cuando nuestro como conducto vocal no es muy estable para producir sonido, entonces siempre hay como fluctuaciones. Y lo que está abajo a la derecha es un espectrograma de un ruido más o menos blanco. O sea, como que tenemos una primera digamos, representación que no es más útil, y a partir de la cual vamos a trabajar para resolver estos problemas que les dije que queríamos tratar de resolver. Entonces, poniéndose ahora como en un marco más, quizás más formal, lo que se vamos a tomar un problema. Vamos a decir que yo tengo estos registros sonoros, que digamos que yo ya sé que vienen de música, por ejemplo, y yo quiero determinar si este registro sonoro es una canción de rock o de no rock, básicamente. O quizás podría es rock, pop y varios estilos de música. Entonces, formalmente lo que va a pasar aquí es que yo tengo una entrada, un espectrograma, que pertenece, podemos ver lo que pertenece a un espacio vectorial RD, y yo quiero crear una función f, que para cualquier canción que yo le doy, cualquier registro de 30 segundos, me dé una clase y que es rock o no rock, ¿ya? Básicamente lo que yo voy a poder hacer para tratar de estimar o para tratar de construir f es partir, y esto es lo que se llama una clasificación supervisada, a partir de elementos de los cuales yo ya conozco la respuesta que tiene que dar mi sistema. Entonces voy a partir con, no sé, tengo L ejemplos,
el registro de 30 segundos, donde yo ya sé, o sea, tengo el espectrograma, y además yo ya sé que si es rock o no rock, ¿ya? Entonces esta etiqueta Y que se ve acá. Eso es como de manera abstracta mi problema, y lo que podemos observar al tiro que hay muchas cosas difíciles acá. Lo primero es que, como al interior de esto que yo llamo clase, que es como la etiqueta, que va a ser rock, por ejemplo, hay una variabilidad gigante. O sea, pueden discutirlo o no, está abierto a discusión, pero por ejemplo para mí si me dan una canción de Led Zeppelin y una de Los Prisioneros, los dos son rock, pero son súper distintos. Como que Led Zeppelin va a ser mucho más como orquestado, y tiene como sonidos como mucho más ambientales, y Los Prisioneros va a ser así como guitarra, batería y bajo de manera así como súper seca y como con una producción súper distinta al etc. Entonces, al interior de lo que yo quiero decir si es rock o no, ya hay así como una variabilidad gigantesca que es difícil de controlar y de manejar. Por otro lado, a pesar que nuestra representación de espectrograma es más compacta que si yo tomo todos los puntos nomás del audio, aún así vive como en un espacio de dimensión gigante. Típicamente así el D de aquí de mi RD puede ser 6, entonces igual ya estoy trabajando con 1.000.000 de puntos, es como una dimensión súper grande como para tratar de estimar cosas. Y hay otro problema del cual no me voy a referir, pero que también mis datos pueden estar un poco sesgados en el sentido que quizá yo no tengo una buena representación de lo que es rock o no rock. Quizá yo vivo en Chile y solo tengo registros de rock de Chile, y si después mando una canción de rock de Estados Unidos, mi sistema va a funcionar pésimo. Entonces, la primera como idea básicamente media tonta que uno podría tener es decir, bueno, si yo tengo algunos puntos que yo ya sé lo que son, yo podría como tratar de hacer una interpolación, más o menos, de esta función f que yo estoy buscando, sino interpolación entre los puntos de los cuales ya conozco la respuesta y los nuevos puntos de los cuales yo necesito estimar cuál es la respuesta de mi sistema. Es una pésima idea porque como estoy en un espacio de dimensión muy grande, hay lo que se llama como la maldición de la dimensionalidad, y que es básicamente que mientras más grande es mi dimensión, como que mis puntos van a estar muy, muy lejanos los unos de los otros. Por ejemplo, si queremos cubrir con un paso epsilon el d cubo 0,1, van a estar 1 partido por epsilon a la 10 muestra, lo cual es muy grande, y básicamente nunca voy a poder interpolar bien una función a no ser que como que tenga una regularidad como muy, 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 muy grande en mi función. Entonces, básicamente, como moralmente lo que queremos es ver de dónde podemos encontrar esa regularidad para estimar esta función, ya sea porque vamos a poner ciertos a priori en nuestra función, o porque vamos a ocupar algunas características que uno sabe de antemano de nuestra distribución de muestras de registro de 30 segundos, pero de alguna manera vamos a tener que arreglárnoslas para, en este paso de dimensión súper gigante, poder construir esta función f, que es la como que resuelve nuestro problema. Y una como que de la, como la idea principal en general, bueno, yo diría como María en general en ciencias de datos, es esta idea donde básicamente lo que yo voy a hacer va a ser transformar mis puntos de entrada, como estos puntos que vienen en un espacio súper grande, como proyectarlos en un espacio de dimensión mucho más pequeña y tratar de lo que se llama como linearizar la frontera. Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer es tratar de encontrar una función phi que toma un punto de mi espacio RD y lo proyecta en un espacio con una dimensión mucho más baja, y en la cual, como lo que yo quiero que haga esa función phi es que básicamente los puntos que son rock y los puntos que no son rock se encuentren separados geométricamente en el espacio, de manera que después, por ejemplo, si yo estoy en un espacio de dimensión 3, en mi espacio de llegada a la función phi, yo simplemente puedo encontrar un hiperplano y que ese hiperplano me diga si los puntos, la proyección de esos puntos en el espacio está, entre comillas, a la izquierda de mi hiperplano, entonces va a ser rock, y si está a la derecha, entonces no va a ser rock. Entonces, como que ahora nuestro problema básicamente se va a como aproximar nuestra función f quizás ideal, que sabemos que probablemente nunca la vamos a poder encontrar, por una como proyección en un espacio de dimensión más pequeña, y en la cual como que las clases estén separadas geométricamente. Bueno, y eso es lo que está escrito acá básicamente, de una función
y entonces uno calcula una función afín, después toma el signo de eso, y básicamente eso quiere decir si es positivo o negativo a qué lado está uno del hiperplano. Y esa es como la directiva general, es como tratar de encontrar como nuevas representaciones, que básicamente esta función phi, para después que el problema sea como súper simple geométricamente. O sea, como formalmente, no, o sea, perdón, antes de explicar formalmente cuál es el cuadro donde vamos a encontrar esa función f tilde aproximada que depende de phi, este phi, bueno, creo que ya lo había dicho antes, pero la idea es que vamos a tener que explotar como fuertemente la distribución de puntos que yo tengo en entrada, como todo lo que yo pueda conocer de esa como distribución de datos, y por otro lado, como una estructura súper fuerte en phi, que explote como características generales también de mi dato. Bueno, y además de eso, el phi obviamente va a ser encontrada a partir de las muestras de las cuales yo ya conozco la respuesta que tiene que dar mi problema. Entonces, básicamente, lo que yo estoy haciendo es, voy a calcular como una predicción a partir de las muestras, o sea, una función general que predice la etiqueta o la clase a partir de las muestras que ya tengo. ¿Y cómo me las voy a arreglar? A partir de ese conjunto de puntos que ya conozco, voy a ocupar una parte para encontrar mi función phi y otra parte para verificar que mi función phi más o menos funciona bien. Básicamente lo que yo voy a hacer, voy a tomar esos puntos que no ocupé para encontrar mi función phi para verificar que la función phi funciona bien. Y eso es básicamente lo que se llama como encontrar el error empírico. Entonces, va a ser básicamente calcular como, en este caso podríamos imaginarnos que es como cuántas veces la función dio una respuesta equivocada, ¿no? Entonces aquí podría ser, no sé, esto podría valer este R de aquí 1 si la respuesta dada por la función, por mi función f tilde, aparte de la función phi, es correcta y, no, si es incorrecta y 0 si no. Y básicamente lo que yo quiero hacer entonces es minimizar este error empírico, y yo lo voy a medir sobre este conjunto de puntos que básicamente me guardé para poder estimar si mi función está funcionando bien o no. Y esto de manera por ahora abstracta va a ser sobre todo el posible conjunto de funciones que me pudiesen dar una respuesta. Y ahora vamos como a ver básicamente qué funciones son esas. Entonces, lo primero que uno puede hacer en el sentido de ocupar o como explotar fuertemente el conocimiento que uno tiene sobre las señales o sobre los puntos que tienen entrada es, o sea, un ejemplo de eso, y es básicamente lo que, digamos, se hacía en esta área de investigación, como diría, como hasta los años 2000, es ocupar como muchas técnicas de tratamiento de señal y como del conocimiento que uno tiene sobre cómo fueron generadas mis señales o mis puntos, que básicamente es la acústica. Como que uno sabe que si un registro sonoro viene de una guitarra o de un bajo o de una batería, uno tiene unos conocimientos que ya sabe que va a ser diferente que si un ruido blanco o si uno está grabando, no sé, cómo suenan las olas del mar, básicamente. Entonces, por ejemplo, lo que uno puede hacer, esto es como un esquema particular que se usa mucho y que en verdad funciona más o menos bien, es partir de este espectrograma que yo tengo acá. En este caso podemos ver que es un espectrograma de una voz de representación 2-dimensional que habíamos construido, y lo primero que yo voy a hacer va a ser como proyectar cada una de estas columnas que tengo acá. O sea, por acá, para cada como intervalo de tiempo yo voy a mirar la distribución de frecuencia y la voy a proyectar lo que se llama un conjunto de filtros en escala logarítmica, y eso quiere decir que básicamente voy a hacer el producto interno con funciones que también son como funciones ventanas como las que teníamos antes, pero ahora vamos a estar en el dominio frecuencial, que van a tener la particularidad que estas funciones ya no es la misma función que se traslada, sino va a ser una función que va a ser digamos, como más, el soporte va a ser más grande en alta frecuencia y va a ser más pequeño en baja frecuencia, ¿ya? Y eso básicamente es como una imposición hacia nuestro sistema de esto que uno escuchaba o como que percibía de manera más
baja, o sea, perdón, más precisa las frecuencias de los sonidos con frecuencia grave que los sonidos con frecuencias agudas. Y uno cuando hace eso, lo hace para cada columna, se encuentra una nueva representación dos-dimensional que se llama el Mel espectral, porque estos filtros se llaman filtros de Mel. Y después, por ejemplo, yo puedo hacer otra cosa, que es tomar el logaritmo de esta representación que tengo, básicamente porque eso aproxima otra característica psicoacústica o cognitiva, que es básicamente la escala de cuán fuerte uno escucha algo no es lineal con respecto a la intensidad de mi señal, sino que es logarítmica. Entonces yo, como para reproducir eso, puedo como, aplicar el logaritmo a la representación que tenía, después puedo calcular la transformada Fourier inversa, transformada Fourier discreta, y puedo quedarme, por ejemplo, con los coeficientes más pequeños, o de índice más pequeño de eso. Y básicamente, cuando yo calculo los coeficientes pequeños, eso quiere decir que yo estoy tomando solo las contribuciones de, por ejemplo, va a ser coseno, porque bueno, mi función es real, pero podemos usar seno y coseno, donde los cosenos varían lentamente. Entonces yo básicamente lo que estoy tomando es como la estructura a gran escala digamos, de mi espectro. Entonces uno se encuentra con esta tercera representación dos-dimensional, y después, por ejemplo, yo puedo hacer el promedio en el tiempo para eliminar el factor del tiempo, y me voy a encontrar con un vector súper pequeño, por ejemplo, tomando solo los 13 coeficientes de índice más bajo, y que voy a ocupar eso ahora como representación de mi audio. Y bueno, empíricamente eso funciona bastante bien y fue ocupado así durante décadas, yo creo, como para analizar sobre todo la voz. Pero también funciona súper bien, por ejemplo, si después uno quiere hacer a partir de eso un sistema que va a clasificar en rock o no. Funciona bien hasta cierto punto, pero funciona. ¿Ya? Eso básicamente como esta idea de aplicar como fuertemente los a priori, o como el conocimiento que uno tiene sobre las señales que está ocupando. Y bueno, fue un objeto de investigación durante, no sé, 20 años antes de los años 2010. Por ahí. Y al contrario, la otra como no sé, como gran forma de encontrar esta F que yo quiero para clasificar mis puntos, es al revés, no suponer como nada casi, o muy poco de mi señal de entrada, y como que poner todo en el modelo que va después, básicamente tratar mis puntos de entrada, o que va a procesar mis puntos de entrada. Y un ejemplo arquetípico de eso son las redes neuronales, que voy a explicar así como ultra rápidamente lo que son, y vamos a ver que es como un modelo genérico y que funciona muy bien, casi independiente de que esté como entrando, que puede funcionar bien dicho como para audio, para imagen o para texto, y básicamente vamos a ver más bien cómo uno adapta esta estructura a sus datos de entrada. Primero lo voy a explicar muy rápidamente lo que es como una red de neuronas y qué está como pasando acá. Básicamente lo que pasa aquí es que uno tiene nuestra entrada, podemos imaginar por ahora que es una entrada unidimensional, o sea, un solo vector. Pensemos que es la transformada Fourier discreta de un sonido por el momento. Aquí tengo un vector con frecuencia, bueno, solo puse 3 como para hacerlo más simple. Y lo que va a pasar es que este modelo va a procesar mis datos de manera secuencial, lo que se llama capas, y una capa es como un arreglo de unidades, que son estos que tienen colores distintos acá, y esas unidades van a tomar un valor. La primera capa que se llama va a ser mi vector de entrada, la segunda capa va a tener varias unidades, y la primera, por ejemplo, su valor va a ser calculado haciendo una combinación de una función afín, entonces va a tener como un vector W. Este X chico debería ser un X grande, pero si me permiten imaginar que esto es lo mismo que esto. Entonces, bueno, básicamente lo que yo voy a hacer va a ser hacer una computación de una función afín, entonces multiplicar por un vector y sumarle un término, a mi vector de entrada, que es mi transformada Fourier discreta, y luego voy a componer eso con una función
que a priori puede ser cualquiera, pero en general se ocupan funciones no lineales. Y como el arquetipo de eso es como, por ejemplo, una función llamada sigmoid, o sea, una función que, por ejemplo, va entre 0 y 1 y tiene la forma que está acá. Se escribe 1 partido por 1 más exponencial de menos x. Pero puede ser otra cosa. Puede que mi función quizás sea la identidad nomás, quizás sea algo que vale 0 si mi número es negativo y la identidad si es positivo, y hay un montón de opciones que después vamos a ver o que puedan ser utilizadas. De eso, así vamos a encontrar el valor de la primera unidad. Bueno, y básicamente vamos a hacer lo mismo para todas las otras unidades, excepto que cada vez vamos a tener, bueno, vectores W distintos y términos B de mi función afín distintos. Tengo como 4 funciones afín. Y básicamente eso lo voy a iterar un montón de veces, y me voy a encontrar con una segunda capa, y voy a hacer lo mismo, voy a calcular cada una del valor de estas unidades, haciendo la composición de una función afín, más una función, no sé, real, que puede ser no lineal, pero que depende de todos los valores de la capa anterior. Bueno, eso en verdad es súper tedioso de escribirlo. En general la gente no lo hace, como que lo explica con la mano nomás. Pero básicamente uno puede decir que el valor de la milésima unidad en la capa número L se escribe de esta manera acá. Yo regrupo todos mis vectores W en una matriz y básicamente tomo la columna M y hago el producto interno con el vector que corresponde a las unidades de la capa anterior, mi función afín y la compresión, etc. Yo hago eso y puedo ir variando la cantidad de unidades que tengo o no, hasta que al final puedo tomar una última unidad que va a ser como la respuesta de mi sistema. Entonces, por ejemplo, yo creo que yo puedo decir que el valor de esta última unidad va a ser, si puedo verlo, por ejemplo, de una manera probabilística, puedo decir que eso va a estar entre 0 y 1 y que valores cercanos a 0 quiere decir que no es rock y valores cercanos a 1 quiere decir que es rock. Ya, eso es una estructura ultra genérica y que se ve como en todos lados, y básicamente ahora de manera mucho más concreta, mi problema de optimización, que era así, optimizar el error empírico, o sea, optimizar la respuesta de mi función, cuando yo tengo un conjunto de puntos donde ya sé lo que tiene que responder mi función, el conjunto de todas las funciones, ahora va a ser, porque tenemos una estructura fija y definida, que es esta estructura red neural que está acá, va a ser básicamente optimizar sobre todos los valores, digamos, de los parámetros de esta función, que son el conjunto de W y de B, o sea, como todos los valores reales que componen mis vectores en cada una de las capas y en cada una de las unidades, y los términos B también. Y todo ese conjunto de parámetros, bueno, voy a optimizar sobre eso. Entonces ahora nos encontramos con un problema de optimización, como se llama, corriente. Simplemente tengo una función que depende de, no sé, 100, 200, 1000, de hecho puede ser gigante esa dimensión. Un montón de parámetros, y voy a optimizar mi función con respecto a esos parámetros. Y paso completamente los detalles de cómo uno hace eso, pero básicamente uno hace como lo que es un descenso de gradiente, se calcula como la deriva de esa función y como que se va para el otro lado. Ahora, porque eso funciona, en verdad, nadie sabe. Es como uno de los grandes misterios, yo creo, de la matemática aplicada hoy en día, pero en la práctica se ve que sirve para tener resultados satisfactorios para muchos problemas. Y otra cosa que podemos ver en la práctica es que básicamente como qué está pasando, y es que cada vez yo tengo mi primera representación de mi señal de entrada, que era mi transforma de Fourier discreta, y después tengo una segunda representación que básicamente va a ser los valores que va a tomar esta segunda capa, cuando yo tengo una entrada, mi transforma de Fourier discreta, y después tengo otra representación que va a la tercera hasta que yo llego a la última. Y básicamente este como procesamiento de datos que se transforma en calcular como representaciones sucesivas, es como lo que se cree que hace como el éxito de este tipo de modelos, y que uno puede ver como de manera empírica que en efecto, en algunos ejemplos lo que está pasando es que cada vez uno va, si uno
comenzaba con un espacio de una dimensión súper grande y como con todos los puntos así súper desordenados. Básicamente lo que va a hacer estas representaciones sucesivas que uno va calculando es como ir, entre comillas, ordenando los puntos en el espacio, y como en cierto sentido como estructurándolos geométricamente. Y eso es básicamente lo que uno quería, porque lo que no quería, como no acordamos, yo lo quería decidir entre rock y no rock. Lo que yo quería es que al final, pero un espacio de dimensión súper chica, que voy a poner un hiperplano y que para un lado está el rock y para el otro lado no está el rock. Este dibujo que está acá es como más o menos eso que está pasando, excepto que, bueno, aquí son, no hay rock o no rock, en verdad son 10 clases distintas, y que son los colores que están acá. Y básicamente lo que pasa es que cuando uno pasa una representación a la representación siguiente, como que los puntos se van como ordenando en el espacio. Eso es como lo que la gente llama como geometría de los datos. No va a tener tiempo a hacer una demostración, pero la idea como, básicamente es como de verdad ir construyendo representaciones sucesivas de mis datos que van a ser cada vez más adaptadas a mi problema final. Ahora, lo que hay que saber que en verdad es súper difícil optimizar estas funciones, porque es una combinación así gigante de muchas funciones, de no linearidades, y es como una, no sé, como que ya solo querer calcular la derivada a la mano es como una cosa media terrible. O sea, uno, de hecho, nadie las calcula a mano, sino que se hace como con un cálculo simbólico en un computador, como para ahorrarse problemas. Pero uno siempre puede hacer como un descenso gradiente, dado que mi composición de funciones ahí sea diferenciable, o subdiferenciable. Y en la práctica uno puede hacerlo, y uno, básicamente lo que pasa es que uno va a llegar como a mínimos locales de esa optimización, pero que dan como resultado satisfactorio. Además, igual creo que tengo un segundo para compartirle. Ya, entonces, básicamente lo que esta simulación numérica que está acá, lo que está haciendo es que yo tengo aquí, por ejemplo, dos clases de puntos. Esto no tiene que ver con el audio, pero... Y tengo una red que está definida, lo que pueden imaginar que tiene dos capas, y al final tiene una unidad que va a decir si los puntos, en este caso, son rojos o verdes, que son dos clases distintas, en función de su localización en el espacio. Y lo que se ve aquí a la izquierda son los puntos que uno tiene, y uno los puede ir agregando, y lo que se ve a la derecha es cómo fue transformado ese espacio de 2 dimensiones, que es el espacio de entrada, en diferentes capas por diferentes unidades. Y en verdad lo que uno siempre toma son como 2 unidades nomás para poder representar un espacio de 2 dimensiones. Y lo que se ve justamente es que ese espacio aquí, que es de 2 dimensiones, está siendo como, no sé cómo decirlo, como transformado, como, no sé, de manera no lineal, no sé cómo decirlo, pero de manera tal que, bueno, las líneas que se ven acá eran una grilla cuadrada a la izquierda, de manera tal que los puntos van a estar como bien separados en el espacio. O sea, básicamente, si uno empieza como con puntos que no eran separables no sé, linealmente en el espacio de entrada, en el espacio de salida, vamos a ver más o menos que uno puede más o menos aquí poner quizá un hiperplano, de manera a decidir que los rojos están de un lado y los verdes están del otro lado. Bueno, la red de neuronas no es para nada el único método que hace eso, pero esta es como una representación gráfica de lo que pueda estar pasando cuando uno calcula esas representaciones sucesivas. Entonces eso es como para las redes neuronales que se llaman frecuentes. Entonces básicamente lo que vamos a hacer acá es olvidarnos de qué era nuestro punto de entrada, y simplemente como que poner todos nuestros esfuerzos en optimizar esta función. Y básicamente, para optimizar bien la función, vamos a necesitar como muchas muestras de puntos donde ya conocemos la respuesta, de manera a poder hacer una descenso gradiente a partir de nuestro error como que vamos a efectuar en esos puntos. Una pregunta. Sí. No sé En la imagen, en la animación que mostraste, ¿qué eran las líneas entre los puntos en la parte derecha? ¿Simplemente un diagrama de Voronoi o...?
¿Qué No, significa la derecha? los puntos a la derecha, si uno los ve en el primer espacio, es una retícula cuadrada. Ah, ok. Entonces las intersecciones básicamente eran intersección en una retícula cuadrada. Entonces, esto más o menos está mostrando como que la función como que mezcla todo así como en espacio, básicamente. Ok, ¿Se explicó? gracias. Sí, Ya. sí. Eso. Ya. Entonces, bueno, es una red genérica, pero nosotros uno puede construir otro tipo de redes, como con esta idea general que tenemos una estructura fija y uno va a optimizar los parámetros y podemos optimizar, o sea, construir otro tipo de redes que sean quizás más adaptadas a nuestro problema, y nosotros básicamente queríamos trabajar como con nuestro espectrograma, que era nuestro objeto de representación principal del sonido, y en ese caso podemos ocupar como otro tipo de redes que se llaman las redes neuronales convolutivas, que básicamente van a explotar como dos principios súper fuertes, que son como la invariancia por traslación, que uno puede tener en un espectrograma, y como un principio de multiscala que vamos a ver. No sé si de multiscala en español. Ahora básicamente la idea va a ser más o menos lo misma, vamos a tener capas, vamos a tener unidades en esas capas, pero ahora van a estar arregladas como estructuralmente de una manera distinta, ya no va a ser nomás como un vector, sino que van a ser, van a estar, no sé cómo se dice, pero van a tener como cuadrados con un montón de puntos adentro y vamos a tener como varios cuadrados, básicamente. Entonces, como para calcular un punto, una unidad en un cuadrado, yo lo que voy a hacer es tomar un pequeño, podemos verlo como una función también de ventana, pero ahora en dos dimensiones, que es como este cuadradito que está acá, y voy a multiplicarlo como por la capa siguiente, y eso básicamente lo voy a, no sé cómo se lo voy a ir como moviendo en el espacio, pero básicamente lo que estoy haciendo en verdad es hacer la convolución de este arreglo dos dimensional que tengo acá con como con las unidades o como como cuadrado de las unidades precedentes. Entonces, bueno, pues cuando estamos en la primera capa, la unidad es mi espectrograma, entonces obviamente yo voy a hacer como la convolución de ese cuadrado que está acá, que es este W mayúscula que tengo acá, con mi espectrograma, ¿ya? Se va a hacer una convolución discreta en dos dimensiones, y bueno, básicamente me las tengo que arreglar como para no salirme los bordes y cosas así. Y a eso también le voy a sumar un término de Biel, un término real, y después le voy a aplicar también una no linearidad como habíamos hecho antes. Es extremadamente tedioso escribirlo, porque hay demasiado, bueno, no, quizás no tanto, pero en general nadie lo escribe, pero uno puede calcular el coeficiente IJ del msmo cuadrado en la capa L con esta fórmula que está acá. Y lo que es importante, donde se ve como que estamos ocupando un principio de invariancia por traslación, es que este mismo filtro, este cuadrado que tenemos acá, se va a mover como por toda la imagen. Entonces básicamente lo que podríamos pensar que está detectando como patrones locales en mi imagen, estén donde estén en la imagen siendo al principio el espectrograma y después como, bueno, digamos la imagen. Esta imagen es cuadrado sucesivo. Y además, hay un cierto sentido de multiscala, en el sentido que vamos a hacer eso, ahora hacemos como nuestra red global, vamos a hacer eso sucesivamente, entonces como que cada vez vamos a estar como quizás detectando, y esto es completamente con las manos, detalles, o sea, no detalles, pero como agregando detalles como en una escala como superior de organización. Ya, todo lo que dije fue ultra mal definido matemáticamente, pero se puede hacer. Y básicamente uno va a estar como calculando representaciones ahora dos dimensionales, que de nuevo vamos a tratar que sean más adaptadas a nuestro problema, y que la idea como subyacente es que van a extraer como quizás como partes de mi espectrograma que pueden ser más interesantes o no para responder a mi pregunta final.
Y eso, bueno, uno lo hace un montón de veces, entonces tiene un montón de capas, hasta que uno se aburre y después todas estas unidades que atallo simplemente las arreglo en un vector unidimensional y después sigo como con el mismo tipo de estructura que tenía antes. Y por ejemplo puedo decir que tengo una última unidad acá, cuyo valor va a estar entre 0 y 1, yo le pongo y digo que puede ser la probabilidad que mi espectrograma de entrada, que era representación espectral de un registro de 30 segundos, corresponde a una canción rock o no. Y de nuevo, hay como ejemplos empíricos que muestran que efectivamente hay una cierta como detección como de detalles. De hecho no los puse, pero bueno. Como de detalle en este espectrograma, entonces uno puede ver que en realidad los filtros puede que quizás estén detectando, por ejemplo, si hay una estructura armónica, si ven esas rayas como que vimos que aparecían como cuando uno tenía notas de piano, pero en verdad eso aparece cuando uno impone como restricciones de parsimonía en las unidades. Eso quiere decir que vamos a poner, no sé, un término extra en mi optimización, que sea, por ejemplo, minimizar la norma L2 o L2 sobre L1, básicamente de mis parámetros, que son todos estos W y B que van apareciendo, pero de manera genérica, cuando uno mira esos filtros que se encuentran después de haber construido esta función para encontrar un problema, en general uno ve como puro ruido. Y es, de nuevo, así como bastante, más o menos misterioso por qué funciona, pero da resultados súper buenos en la práctica. Ya, entonces yo creo que los 5 minutos que me quedan voy a tratar de explicarle qué quiere decir eso de dar buenos resultados. Y un problema, por ejemplo, que tratamos de resolver hace un par de años con unos colegas, fue decir, bueno, yo tengo una base de datos, un montón de canciones o de 30 segundos de canciones, y yo lo que quiero es determinar si estas canciones vienen o no del mismo artista. Un programa o sea, un problema de los que había hablado antes. Y lo que hicimos básicamente es justamente utilizar un espectrograma de entrada, una red convolutiva, red neural convolutiva como procesamiento de datos, pero pusimos como una restricción particular, que es la que, como la transcripción, digamos, matemática, como para que el espacio que obtengo al final, que era un espacio que tenía, no sé, 10 dimensiones, tuviera esta organización geométrica que nos iba a servir para resolver el problema. Esto quiere decir, si yo tengo dos espectrogramas que son del mismo artista, yo creo que en mi espacio de representación al final estén cerca, y si son de artistas distintos, estén lejos. Y eso básicamente es como lo que la función error, como que uno construye, y es lo que básicamente está escrito aquí a la izquierda, y es que más o menos es que cada vez que yo tomo dos puntos del mismo artista, esta es más cerca, con un margen de alfa, hiperparámetro que está ahí, que si yo tomo un punto de esos dos puntos del mismo artista y lo comparo con un registro que venía de un segundo artista. Y básicamente estamos más o menos contentos porque todo lo que escribí acá es diferenciable, y puedo optimizar numéricamente mi sistema o mi función. Y básicamente lo que se encontró al final, o lo que encontramos al final, era que funcionaba, bueno, en verdad no hay aquí ninguna demostración matemática, y las demostraciones que uno hace como para validar sus resultados son pruebas estadísticas, en el sentido que uno mide que el error que uno comete es bajo. Bueno, cuánto sea bajo depende. Si uno se está comparando con otra persona que había hecho el mismo problema, quiere tener un error más bajo que ese problema, o suficientemente aceptable, no sé, digamos 5 o 10% error.
ya eso depende. Pero bueno, básicamente con test estadísticos y haciendo como eso de manera como si no estuviese así de verdad haciendo como un experimento, no sé, como en biología, se mide, calcula, o sea, prueba sus resultados como que funciona de manera estadística. Pero así como para explicarlo más con las manos, lo que uno puede observar es que en verdad cuando después uno trata de mirar esas representaciones que fueron calculadas por este sistema sobre artistas que no fueron utilizadas para optimizar nuestra función, nuestra red neuronal convolutiva, y uno puede verificar que básicamente o sea, que uno encuentra lo que uno estaba pidiendo, que hasta cierto punto, que las representaciones que venían de artistas distintos se encuentran como lejos en el espacio y que las que vienen de artistas del mismo artista se encuentran cerca. Y eso dado, lo importante, no es, por ejemplo, que si uno toma 2 veces la misma canción, bueno, probablemente no va a ser tan difícil, pero la idea es tomar como canciones distintas de un mismo artista, álbumes distintos de un mismo artista, quizás en periodos distintos de su no sé, carrera en música. Y bueno, y eso es como lo que se ve gráficamente acá, y la idea, la aplicación como práctica de eso es que si, por ejemplo, uno toma 2 artistas que tienen el mismo nombre, que en general los sistemas de indexación musical suelen encontrarse como que se equivocan los sistemas y los ponen juntos en un sistema de indexación. Entonces, para esos artistas podemos más o menos verificar que las representaciones calculadas como que se alejan en el espacio, básicamente. Que yo aquí, bueno, no perfectamente, aquí vemos que hay unos puntos que se confunden, pero que básicamente igual aquí podría poner como más o menos un hiperplano y separarlo al otro. Eso básicamente ya hablé harto, dejar quizá un momento para preguntas, pero bueno, ejemplos como de problemas que se pueden resolver de esta manera hay como harto, y básicamente porque uno habla tanto de este tipo de red neuronal y red de neurona convolutiva, es porque, digamos, en cierto sentido como que destrozaron los resultados que se tenían haciendo cosas como dando a priori como que uno sabía de las señales que tenía, y funcionan así mucho, mucho mejor, y en verdad, formalmente no se puede, nadie ha podido nunca más probar por qué, pero empíricamente se ve que dan resultados como bastante aceptables. Eso, básicamente. Muchas gracias. Un gran aplauso entonces para Jimena Arroyo Letelier. ¿Y alguien tiene preguntas? Yo tengo una pregunta. Uh-huh. No sé si se escucha. ¿Se escucha? Sí. Ya, mira. Tengo cosas específicas y otras más generales. Bueno, primero felicitar a la expositora por la charla. En el caso de las redes neuronales convolutivas que hablaba, ella hablaba de un filtro que se escoge, ¿cierto? Que finalmente el que hace el trabajo. ¿Cómo se escoge este filtro de acuerdo a qué criterio? Claro, que no sé, hay filtro estándar. No, justamente es que no se escoge. El filtro básicamente, uno escoge la forma que tiene, entonces, por ejemplo, este cuadrito que está acá, yo digo, va a tener 4 por 4 valores, entonces ese filtro va a tener 16 puntos, y el valor que va a tomar en cada uno de esos puntos va a ser como un parámetro de mi sistema. Y ese valor yo lo voy a encontrar haciendo una minimización de mi función con respecto a esos parámetros. Entonces, básicamente, voy a derivar mi función que tengo al final, que no lo escribí acá, pero la función de error que había mostrado antes, voy a derivar literalmente con respecto a esos parámetros, y voy a hacer una como descenso de gradiente, en el sentido que bueno, literalmente cada vez que tengo un valor, voy a calcular el gradiente como para
de la función en ese punto y voy a restarle un epsilon más el gradiente. Entonces, básicamente, como que cada vez que yo hago un paso en mi optimización, que básicamente quiere decir tomar unos puntos de entrada, calcular la función de error, derivar la función de error y cambiar los valores de mi parámetro en función del gradiente de la función con respecto a ese parámetro. Entonces cada vez esos parámetros van tomando valores nuevos y básicamente uno se detiene cuando como que los parámetros ya no evolúan mucho, no cambian mucho, cuando la función de error ya es suficientemente pequeña o cuando la función de error como que ya deja de tomar o se estabiliza más o menos. O sea, como que no, uno elige la forma que tiene, pero uno no elige cuánto valen esos valores, y esos valores se encuentran por optimización numérica. Eso. O sea, pero por cada proceso tú tienes entonces un filtro distinto o más o menos se van pareciendo. Sí, pues, es que claro, como que al principio como que los filtros van tomando valores así como que saltan entre comillas para todos lados y después tienden a estabilizarse y después ya el valor no cambia tanto, en el sentido como que ya la derivada con respecto a ese parámetro ya va a ser como muy pequeña. O sea, al final va a tener un filtro que podríamos pensar que es el estándar que podrías después tú retroalimentar el sistema sabiendo ya que ese es el filtro que le corresponde, ¿no? ¿Se puede hacer Sí, algo así, no? básicamente, como que en algún momento uno se detiene y se queda con los valores que encontró para ese momento. Sí, eso es. Claro, Y después, bueno, y después se ocupa ese sistema, perdón. no. Lo que pasa es que yo estoy comparando esto un poco con lo que es la reconstrucción de imágenes. Me parece que es bastante similitud en eso. Sí, sí, eso Y no sé hasta qué punto lo que has contado ahora se aplica también a la reconstrucción de imágenes. Sí, en verdad estos modelos son inspirados del tratamiento de imágenes y claro, como que básicamente, sí, de hecho es posible como desconvolucionar, crear como un sistema De inverso, convolucionar, claro. deconvolucionar para como restaurar una imagen después. De hecho se usa este tipo de sistema. No hablé para nada de eso, pero también se pueden ocupar como, no va como en el sentido contrario, como para generar imágenes, en vez de como de analizarlas, pero sí está completamente inspirado del tratamiento de imagen. O para En ese sentido, quitar el ruido en una imagen o cosas así. claro, exactamente. Claro, eso pensaba también que, Sí. claro, sí. ¿Y qué problemas serían lo que quedarían por hacer acá? Porque está, digamos, como contexto general, más o menos lo entiendo, pero no entiendo mucho, sobre todo en el caso de música, digamos, qué es lo que queda por hacer acá. Porque, por ejemplo, lo que tú hablas, yo me recuerdo la aplicación Shazam que hay para detectar canciones, que hace exactamente lo que tú dices, digamos. Ah, sí. No No, sé. pero no, Shazam es distinto, porque Shazam detecta Ah, exactamente la misma canción. Bueno, igual es invariante entre un montón, pero ya. igual, bueno, Shazam funciona como de otra manera, pero, o sea, bueno, básicamente uno dice funciona, pero funciona quizás quiere decir que funciona un 80% de las veces, un 90 o 95%, y o sea, hay problemas como súper, no sé, como problemas más difíciles que son, por ejemplo, de hecho la reconstrucción audio, como que no funciona tan bien. Básicamente funciona muy bien como para hacer, como separar en clase o cosas así, pero no funciona tan bien cuando uno quiere hacer como lo inverso. Por ejemplo, como a partir de una cierta representación, reconstruir un registro audio de nuevo. Básicamente, Claro. entre otros problemas, porque no lo dije, pero en realidad cuando uno calcula la transformada de Fourier, obtiene una representación que es compleja y básicamente el espectrograma uno se olvida de que es complejo y toma el valor absoluto o el módulo de esos números complejos. Y está botando una información que es súper importante en el sonido, que es la fase, y que es súper necesaria como para recrear un sonido. Ese tipo de problemas es como lo que la gente como que se interesa un montón ahora. Interesante. Bueno, Hay eso por ahora. hay una pregunta en el chat de cómo escoge uno cuántas capas tendrá el modelo. Vale, chunte. O sea, ensayo y error, en verdad. Es súper empírico y
poco formal. No, o sea, bueno, básicamente hay como un trade-off, hace como un intercambio que, bueno, si uno pone muchas capas, básicamente uno tiene que o sea, calcular como las derivadas para muchos parámetros y cuesta mucho así como computacionalmente. Además, en verdad, estos sistemas generalmente se calculan con, o sea, estas optimizaciones se hacen como computadores súper potentes con tarjetas gráficas y un montón de cosas. Entonces, por un lado, uno no quiere poner muchas capas porque básicamente cuesta mucho. Por otro lado, si uno pone muchas capas, como que matemáticamente es mucho más fácil, mucho más difícil de optimizar. Si uno pone pocas, quizás no va a funcionar tan bien. Pero al final, más que el número de capas, en verdad es como la estructura que uno le está poniendo al sistema, porque bueno, aquí yo puse unos ejemplos como súper, o sea, más o menos simples, pero con respecto a lo que es, por ejemplo, la deconvolución o este problema que mencioné de separar en diferentes canales, la estructura de las redes van a ser mucho más complicadas y así como cosas bien mutantes, así como con varias ramas y básicamente como la estructura de la red es como la que va a decir si un problema va a funcionar más que quizás tanto las capas que uno le va a poner, yo creo. Una pregunta. ¿Qué tanta tolerancia tiene el modelo a información mala a la etapa de entrenamiento? Por ejemplo, si yo te doy 100 canciones de rock y meto la canción de Barney el dinosaurio, ¿cuánto va a destruir mi modelo? Muy poco. Básicamente lo que en verdad uno no... pero iba a decir otra cosa, pero muy poco porque básicamente lo que uno hace, que tampoco lo expliqué, pero no calcula así como punto por punto, no es como esta descenso gradiente, sino que lo calcula como para varias canciones al mismo tiempo y después como que lo promedia, como para ir más rápido. Entonces básicamente yo, como en un cuadro estadístico, si uno tiene unas pocas muestras malas, al modelo le va a dar exactamente lo mismo. Ahora sí, el que va por ese lado también, que aquí nunca nadie mostró que esto de verdad funcionaba, bueno, de partida porque tampoco tiene mucho sentido decir que es rock y no es rock, como que en verdad a grandes rasgos eso puede funcionar, pero tampoco hay una definición así matemática y precisa, ni física, de que entonces siempre hay como ejemplos que van a estar así como quizás sí o quizás no, pero a pesar de eso, para algo que yo puedo decir como es rock o sí, es rock, siempre pasa que hay ejemplos que el sistema los clasifica mal y uno no tiene idea por qué. Y pasa en tratamiento de imágenes también. Y de hecho hay muchos ejemplos que uno puede como perturbar, por ejemplo, poner una contribución de ruido en una imagen o en un espectrograma, que es cuando uno lo ve imperceptible, uno claramente si lo escucha sigue siendo la misma canción y en las imágenes sigue viendo las mismas imágenes y hace que el sistema no entienda nada. Y como que pasa poco, pero puede pasar. O sea, como que siempre pasa, pero pasa estadísticamente poco. Y como que nadie sabe mucho por qué, pero no se imagina que en verdad lo que pasa es que esta función de decisión es una función increíblemente no lineal, como que uno minimiza, pero no sé, pues, si no la pudiera dibujar en 3 dimensiones va a estar llena así como de saltos como para arriba y para abajo, y que en algún sentido uno llega como una función que es... estoy hablando como con las manos, pero más o menos regular, pero que en algún punto puede variar completamente. ¿Más preguntas del público? Hay otro en el chat. Hay otra pregunta en el chat. Ignacio Izarn pregunta si se usan otros modelos de clasificación de Machine Learning que sean tan buenos como estos. O sea, modelos, sí, hay mucho, ¿no? Puede soporte Vector Machine, modelos de kernel, un montón de cosas. Uno podría hacerlo básicamente con una regresión lineal, pero la cosa es que esta red funciona mucho mejor que todo el resto, de lejos. Entonces, o bueno, también hay otro tipo de modelos como árboles de decisión y un montón de cosas que funcionan, pero en general este tipo de modelo funciona mucho mejor. Como genéricamente. ¿Alguna otra pregunta? Si no, agradezcamos de nuevo a Jimena Arroyo Letelier por su gran charla.
Y nos vemos el próximo mes para el próximo coloquio con una persona aún por determinar. Gracias. Gracias, Jime. Mujer de